Ya veo, así que quieres ser dueño de Apple. ¿Ves la manzana mordida en cada bolsillo, en cada oficina, en cada cafetería del planeta? El teléfono que sostienes ahora mismo probablemente tiene ese logo grabado en la parte trasera. Piensas, si pudiera ser dueño de un pedazo de eso, tendría acción en la empresa más valiosa que ha existido jamás. Sin embargo, casi nadie entiende realmente lo que es perseguir ese sueño. El 28 de julio de 2026, la acción de Apple tocó los $342,89 por un instante y la empresa completa llegó a valer $5 billones. 5 billones. Solo otra empresa en toda la historia bursátil ha tocado esa cifra alguna vez. Es más valor que la producción económica anual completa de un país como la India. Y sin embargo, casi nada de ese valor viene de fabricar teléfonos con sus propias manos. Lo que realmente es Apple nació en 1976, en una cochera en Los Altos, California, con dos jóvenes llamados Steve armando circuitos con apenas $1.300 entre los dos. 50 años después, esa cochera se convirtió en una corporación con $416.160 millones en ingresos anuales y una base instalada de más de 2.500 millones de dispositivos activos en todo el mundo. Pero aquí está lo que la mayoría no considera. Apple diseña sus productos en California, no los fabrica ahí. Casi cada iPhone, iPad y MacBook que existe se ensambla del otro lado del mundo, principalmente en China, a través de un socio llamado Foxconn. Apple posee el diseño, la marca, el sistema operativo y la relación con el cliente. Otra empresa, en otro continente, pone las fábricas, las líneas de ensamblaje y a cientos de miles de trabajadores. El verdadero costo de un iPhone. Ensamblar un iPhone completo, la mano de obra específica de armarlo, cuesta a Foxconn algo cercano a $15 o $30 por unidad, según distintos análisis de la industria. Ese mismo teléfono se vende al público en Estados Unidos por $800, incluso más de $1.200 dependiendo del modelo. Un trabajador de línea de ensamblaje en las plantas de Zhengzhou, en China, gana un salario por hora que en los picos de producción de septiembre ronda entre 24 y 28 yuanes, algo así como 3,5 a $4 por hora. Analistas han calculado que pagar un salario justo, uno que realmente cubra las necesidades básicas de esos trabajadores, le costaría a Apple apenas 36 centavos de dólar adicionales por cada teléfono. 36 centavos, en un producto que genera cientos de dólares de ganancia por unidad. La planta de Zhengzhou, apodada localmente la ciudad del iPhone, puede producir hasta 500.000 teléfonos al día en su punto más alto, con hasta 350.000 trabajadores en las líneas de ensamblaje. El gobierno local invirtió más de $1.500 millones en carreteras, vivienda para empleados y plantas de energía, solo para hacer posible que esa fábrica exista. Apple, mientras tanto, opera con un margen bruto de casi el 47% sobre cada dólar que factura. La diferencia entre lo que cuesta producir el teléfono y lo que tú pagas por él no se queda principalmente en la fábrica china, se queda en Cupertino. Y este arreglo no ocurrió por accidente. Cuando Apple decidió, hace más de 2 décadas, no construir sus propias fábricas de manufactura, tomó la misma decisión estratégica que ya viste en otros negocios. Separar el diseño y la marca, que es donde vive el margen alto, de la manufactura física, que es donde vive el capital, el riesgo laboral y el desgaste. La diferencia con Apple es la escala. Ningún otro fabricante de electrónicos de consumo ha logrado que ese arreglo genere semejante cantidad de dinero. ¿De dónde viene realmente el dinero? En el año fiscal 2025, Apple generó ingresos de $416.160 millones y una utilidad neta de $112.010 millones. Eso es un margen de ganancia neta de casi el 27% sobre una de las cifras de ingresos más grandes que cualquier empresa haya reportado en la historia. El iPhone sigue siendo el producto más importante, con $209.590 millones en ventas ese año, más de la mitad de todo el negocio.
Pero hay una segunda pata del negocio que crece más rápido y que casi nadie relaciona con el hardware: los servicios, el ecosistema que no te deja salir. Parte de por qué esto funciona tan bien es que Apple no vende un producto aislado, vende un ecosistema cerrado. El iPhone se conecta perfecto con el Apple Watch, con los AirPods, con la Mac, con iCloud. Cambiar a otra marca significa perder esa comodidad acumulada durante años. Perder tus fotos sincronizadas, tus mensajes verdes que se vuelven incómodamente visibles entre amigos, tus aplicaciones ya compradas. A eso en la industria se le llama costo de cambio, y Apple lo ha perfeccionado mejor que casi cualquier otra empresa de tecnología en la historia. La empresa invierte más de 10.000 millones de dólares por trimestre en investigación y desarrollo para mantener ese ecosistema un paso adelante de la competencia. No es un gasto menor, es la inversión que garantiza que, dentro de 2 años, quieras el siguiente iPhone, incluso si el que tienes ahora sigue funcionando perfectamente bien. El negocio, dentro del negocio. Servicios incluye la App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay y los ingresos por publicidad y licencias de búsqueda. Y aquí está el dato que explica por qué tantos desarrolladores llevan años furiosos con la empresa. Cada vez que alguien compra una aplicación o una suscripción dentro de una app en un iPhone, Apple se queda con hasta el 30% de esa venta. Analistas estiman que la App Store por sí sola genera más de 20.000 millones de dólares al año, con un margen de ganancia superior al 75%. Ese modelo convirtió a Apple en el intermediario obligatorio de un ecosistema completo. Si eres desarrollador y quieres llegar a los usuarios de iPhone, no tienes otra puerta de entrada. Pagas el peaje de Apple o no existes en ese mercado. La factura legal de cobrar el peaje. Ese modelo, por supuesto, no pasó desapercibido. En 2020, la empresa de videojuegos Epic Games desafió directamente esa comisión del 30% y terminó en una batalla legal que sigue viva hasta 2026. Una jueza federal encontró a Apple en desacato por incumplir de mala fe una orden judicial que la obligaba a permitir que los desarrolladores dirigieran a sus usuarios hacia formas de pago externas más baratas. El fallo eliminó, al menos en Estados Unidos, la capacidad de Apple de cobrar comisión sobre esas compras externas, algo que analistas calculan podría costarle a la empresa entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares en ingresos anuales. Y esa no es la única pelea legal. En marzo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con varios fiscales estatales, demandó a Apple por monopolizar el mercado de los teléfonos inteligentes. En Europa, bajo la nueva ley de mercados digitales, Apple ya fue obligada a permitir la instalación de aplicaciones fuera de su propia tienda, algo que la empresa había resistido durante más de una década argumentando razones de seguridad. Cada una de estas batallas legales apunta al mismo lugar exacto: el control total que Apple ejerce sobre la única puerta de entrada al iPhone. Durante casi 20 años, esa puerta fue completamente suya, sin excepción, sin competencia, sin que ningún desarrollador ni ningún gobierno pudiera cuestionar las reglas. La marca más valiosa del planeta. A pesar de todo esto, la lealtad hacia la marca no se ha movido casi nada. Interbrand colocó a Apple en el primer lugar de las marcas más valiosas del mundo por 13º año consecutivo en 2025, con un valor cercano a los 471.000 millones de dólares. Brand Finance calcula un valor todavía mayor, por encima de los 600.000 millones de dólares. Esa lealtad se traduce directamente en dinero para los accionistas. Solo en el año fiscal 2025, Apple devolvió más de 90.000 millones de dólares a sus inversionistas mediante recompra de acciones, y en 2026 aprobó una nueva autorización de recompra por 100.000 millones de dólares adicionales.
Desde que ese programa comenzó, la empresa ha devuelto más de $1 billón a sus accionistas, la mayor parte a través de comprar sus propias acciones en el mercado abierto. Comprar tus propias acciones de forma masiva reduce la cantidad de acciones disponibles, lo cual, sin necesidad de vender ni un teléfono adicional, hace que cada acción restante valga más. Es una máquina financiera casi tan poderosa como la máquina de hacer teléfonos. La apuesta que Apple decidió no hacer. Mientras Microsoft, Amazon, Google y Meta compiten entre ellas, gastando en conjunto cerca de $725.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial durante 2026. Un aumento de casi 77% respecto al año anterior. Apple decidió no unirse a esa carrera de gasto masivo en centros de datos. En lugar de construir la infraestructura más cara del mundo, apostó a algo distinto. Seguir siendo dueña del dispositivo final donde toda esa inteligencia artificial, sin importar quién la construya, eventualmente tiene que llegar para que una persona real la use. Esa disciplina de gasto es parte de por qué Wall Street sigue premiando la acción incluso sin ser la empresa que lidera la conversación pública sobre inteligencia artificial. Apple prefiere gastar en recomprar sus propias acciones que en construir la granja de servidores más grande del planeta. El lado que no aparece en el comercial. Ahora, la parte incómoda, la que no sale en ningún anuncio filmado con luz cálida y música de piano. Investigaciones periodísticas y de organizaciones laborales han documentado durante más de una década condiciones de trabajo extremas en las plantas de ensamblaje en China. Turnos de más de 60 horas semanales, dormitorios abarrotados y en un periodo especialmente oscuro, alrededor de 2010, una ola de suicidios entre trabajadores de Foxconn que obligó a la empresa a instalar redes de seguridad en los edificios de los dormitorios. Apple respondió con auditorías propias y códigos de conducta para proveedores. Pero organizaciones como China Labor Watch han seguido documentando el uso de trabajadores temporales por encima de lo que permite la ley china, especialmente en los meses previos al lanzamiento de cada nuevo iPhone. Está también la cuestión fiscal. Durante años, Apple canalizó una parte enorme de sus ganancias internacionales a través de subsidiarias en Irlanda, aprovechando tasas de impuestos corporativos mucho más bajas que las de Estados Unidos. La Unión Europea llegó a ordenarle a Apple pagar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados a Irlanda, en un caso que recorrió tribunales europeos durante casi una década. Hay otro patrón que rara vez se menciona, la temporalidad. Cada agosto, antes del lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre, Foxconn contrata decenas de miles de trabajadores temporales, en algunos años más de 50.000, solo en la planta de Chengzhou. Una vez que la demanda inicial se satisface, generalmente hacia noviembre, esos mismos trabajadores son despedidos o dejan la planta por su cuenta. Organizaciones como China Labor Watch describen esta relación como un modelo de negocio construido alrededor de un pico de producción anual, no alrededor de las personas que lo hacen posible. Mientras tanto, Apple ha comenzado a trasladar parte del ensamblaje hacia la India, buscando diversificar su dependencia de una sola región y reducir el riesgo geopolítico de concentrar toda su manufactura en China. Y está el debate sobre el derecho a reparación. Durante años, activistas y reguladores han acusado a Apple de diseñar sus productos para que sean difíciles de reparar fuera de sus propias tiendas, con tornillos propietarios y piezas emparejadas por software, obligando a los usuarios a pagar reparaciones más caras o simplemente comprar un dispositivo nuevo antes de lo necesario. Presionada por nuevas leyes de derecho a reparación en varios estados de Estados Unidos y en Europa, la empresa ha comenzado, apenas en los últimos años, a vender piezas de repuesto directamente al público. Lo que realmente estás comprando. Si pudieras ser dueño de Apple, no estarías comprando un teléfono, estarías comprando el diseño, la marca y el sistema operativo que 2.500 millones de personas ya aceptaron como parte de su vida diaria.
Estarías comprando el peaje del 30% que cobra cada vez que alguien más quiere vender algo dentro de ese ecosistema. Estarías comprando una máquina de recompra de acciones que ha devuelto más de $1 billón a sus dueños sin depender de vender un solo dispositivo adicional. Estarías comprando, en resumen, la empresa que en un solo día de julio de 2026 llegó a valer más que la economía completa de un país entero. Y estarías comprando, también, la parte incómoda de esa historia. Fábricas del otro lado del mundo donde 36 centavos de diferencia separan un salario digno de uno que no lo es. Una relación con los reguladores globales que apenas está comenzando a ponerse a prueba, y una historia fiscal en Irlanda que a la Unión Europea todavía le cuesta trabajo perdonar. La próxima vez que voltees tu teléfono y veas esa manzana mordida, recuerda que no estás pagando por el aluminio ni por el cristal. Estás pagando por todo lo que Apple construyó alrededor de esa manzana durante 50 años. Desde una cochera en California hasta el borde mismo de los $5 billones.